Muy buenos días, colegas. Muy buenos días. Darles la bienvenida a todos ustedes el día de hoy, porque hoy día vamos a realizar el quinto taller el quinto taller denominado Gestión del Aula Virtual, ¿no? Como el tema que tenemos, la introducción a la implementación de las aulas virtuales. ¿No? Porque ustedes ya saben ya qué llamamos experiencias de aprendizaje. Yo quiero escuchar a ustedes qué concepto tienen de la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo ustedes lo entienden? ¿Qué es para ustedes experiencia de aprendizaje? A ver, quiero su participación acá. ¿Cómo ustedes lo entienden? Porque ustedes ya lo están trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo entienden? ¿Qué concepto tienen? ¿Cómo lo dominan a una experiencia de aprendizaje? A ver, colegas, ustedes están trabajando lo que es una experiencia de aprendizaje. ¿Cómo lo A dominan ver, ustedes? a ver, Liliana, a ver, ¿qué es una experiencia de aprendizaje? Es el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes pues, a enfrentar una situación, ¿no? Una situación, un desafío o un compromiso, ¿no? Complejo que se va a desarrollar en etapas sucesivas. Muy bien, profesora, muy bien, felicitaciones. Son actividades que ustedes están desarrollando, ¿no? ¿Qué más se podría decir de las experiencias de aprendizaje? ¿Qué más? ¿A ver algo más por ahí? ¿Otra participación? ¿Qué más ustedes? Porque ustedes no están trabajando. ¿Qué son experiencias de aprendizaje? ¿Cómo entienden a qué es experiencia de aprendizaje? ¿No? Lili, estas experiencias de aprendizaje permiten el desarrollo de las competencias. Exacto, sí. Muy bien, profesora, exacto, muy bien. Permiten el desarrollo de las competencias, ¿no? Muy bien. Vamos a dar pase a la profesora Nadia con el siguiente tema, colegas, ¿no? Entonces, no es tarde, no olviden, no es tarde para nosotros para aprender e innovar, ¿no? Por el beneficio de nuestros estudiantes. Ahí doy pase a la profesora Nadia con el siguiente tema. Colegas, tengan ustedes muy buenos días, nuevamente les saludo. Bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo con el taller de workshop número 5. Voy a compartir la información. Gracias, profesora Liliana, por darme el pase. Muy bien, profesora, le escuchamos. Adelante, profesora. Muy bien, colegas, ¿me están escuchando? ¿Sí, no? ¿Lili? Sí, se Sí, escucha. profesora, sí se Oye, escucha, sí se ve su ya, pantalla. ya, muy bien, gracias. Muy bien, continuando con la exposición sobre el tema, hay una pregunta acá por resolver, ¿no? Eh, la planificación de una experiencia de aprendizaje mm, tiene enfoques. Vamos a ver qué enfoques pedagógicos sustentan la planificación de una experiencia de aprendizaje. A ver, ahí ustedes piensen y unos 10 segundos para ver qué enfoques van a sustentar la planificación de una experiencia de aprendizaje. Según la normativa, vamos a ver cuáles son. Acá están. Uno es el aprendizaje por competencias y el otro es la evaluación formativa. Estos dos enfoques, ¿no?, nos van a ayudar a planificar una experiencia de aprendizaje. ¿Ya? El aprendizaje por competencias es el corazón de una experiencia de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje por competencias es el corazón de una edad, lo que les va a dar un alcance sobre lo que es una competencia. A continuación, el enfoque por competencia y el actuar competente, una experiencia que va a compartir nuestra directora Silvana Faroni Caliza. Profesora Silvana, la dejo a usted para que pueda compartir.
Gracias. Muy bien, profesora Nadia. Le damos pase a la profesora Silvana con la exposición. Bienvenida, profesora. Gracias, gracias. Me dijeron que tenía que hablar sobre lo que era el enfoque por competencias. Voy a compartir un ratito. Lo que pretende es hacer una especie de reflexión. Voy a una ventana, dice, ¿no? Esto. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Profesora, sí, sí se ve. Muy bien. Entonces ya nos había recordado la profesora Nadia lo que nos dice el currículum, ¿no? De lo que es una competencia. La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Nosotros antes, hace algún tiempo, le decíamos saber ser, saber actuar, saber convivir. ¿Se acuerdan? Los saberes fundamentales. Bueno, combinados, ahí se podría. ¿Qué implica entonces ser competente? Ya nos lo estamos diciendo, ¿no? Enfrentar una problemática, entenderla y discernir los posibles recursos con los que se cuenta a fin de poderle darle solución. ¿Esto qué va a implicar? Reconocer, por un lado, reconocer en mí y en el contexto los saberes, las aptitudes, las actitudes necesarias, combinarlas, ponerlas en juego, ¿a fin de qué? A fin de solucionar una problemática. Ahora, ¿esto qué va a implica para el profesor? ¿Qué implica? Bueno, va a implicar obligatoriamente el enfoque por competencias, implica obligatoriamente no basar su práctica en la memorización de contenidos ni en la transmisión de los mismos. ¿Por qué? Lo que eso funcionaba anteriormente y funcionaba muy bien de repente, ¿no? Ahora no funciona. ¿Por qué? Vivimos en esta sociedad del conocimiento. Hay un volumen inmenso, inmenso, inconmensurable de información. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene entonces? ¿En qué tiene que incidir el profesor? En la gestión y la aplicación de esa información. ¿Qué capacidades va a implicar eso? La autonomía, el juicio crítico y la creatividad, ¿no? Para poder en realidad orientarse hacia la construcción del conocimiento y no solo hacia una mera acumulación. Ahora, por ello, las actividades propuestas por el docente, por el profesor, tienen que ser significativas. Tienen que ser retadoras, que haga al estudiante, ¿no?, sacudirse. Generadoras de aprendizajes relevantes. Y lo que se nos repite una y otra vez, ¿no? Actividades contextualizadas. Estas van a posibilitar la construcción de aprendizajes.
Estas actividades significativas, retadoras, generadoras de aprendizajes relevantes, contextualizadas, van a permitir la construcción de aprendizajes. ¿Y con qué fin? O sea, ¿qué aprendizajes? El estudiante en circunstancias nuevas, en circunstancias inéditas, debe ser capaz de poner en acción lo aprendido, lo que ya aprendió, supuestamente lo que ha aprendido. Entonces, tiene que ser capaz de ponerlo en acción, de aplicarlo de manera autónoma, crítica y creativa. Entonces dice, así el aprendizaje basado en competencias debe ser entendido como un actuar no tanto para adquirir conocimientos, sino para aprender a gestionarlos dentro de una situación, dentro de un contexto específico. Por ello el énfasis, lo repetimos, debe estar puesto en la obtención y aplicación autónoma, creativa y crítica de la información. De ahí todos lo sabemos y todos estamos de acuerdo. Lo conocemos bien. Ya lo venimos aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que nosotros, los profesores, manejamos unos esquemas, unas creencias que están metidas dentro de nosotros acerca de cómo se debe enseñar y de cómo deben aprender los estudiantes. O sea, sí, ahora conocemos por las competencias, la evaluación formativa, sí, lo hemos aprendido, lo conocemos, pero también dentro de nosotros, en nuestro más profundo inconsciente, tenemos unos credos de cómo debe ser la enseñanza y de cómo debe ser el aprendizaje. Y esto que tenemos ahí metido, dice, se manifiesta persistentemente en nuestra práctica y de alguna manera nos van a dificultar que ésta se adecue y responda a las necesidades que plantean esos nuevos modelos pedagógicos, ¿no? El de la construcción de los aprendizajes. Lo dominamos. Sabemos conscientemente, sí, sabemos que es una competencia, sabemos cómo debemos hacer. Eso, conscientemente, lo hacemos. Pero inconscientemente, no, dice, tira la cabra al monte, ¿no es cierto? Pero ese problema es que estamos formados en ese enfoque de adquisición de contenidos, no en el manejo del conocimiento, no en la gestión del conocimiento. Queremos que no, somos formados, somos producto de eso. Entonces, nuestra labor, nuestro desempeño docente debe ser una continua autorreflexión. Es bien importante la autorreflexión. De saber cómo, en realidad, qué estamos haciendo. Eso es parte de nuestra profesionalidad. Entonces, el profesor debe encaminar su labor hacia la enseñanza de cómo aprender. O sea, el estudiante, ¿qué le debemos dar al estudiante? ¿Cómo aprender? Lo decimos hasta la saciedad, hay que aprender a aprender. Sí, pues.
hay que enseñarle cómo aprender. El dominio de los procesos cognitivos y volitivos que están en este aprender, ¿no? Y que se requieren para precisamente producir conocimiento, no solamente para reproducirlo, sino para producir conocimiento. Reproducir es fácil. Está todo en internet. Reproducirlo, facilísimo. Ahora, en esta tarea de aprender, el competente es quien encuentra, filtra, comprende y aplica el conocimiento a fin de resolver un problema concreto. Y en eso el docente debe ser experto. O sea, para poder enseñar en un enfoque por competencias, el docente mismo debe ser competente. Porque si no, ¿cómo enseñas a ser competente? Esa es una tarea dificilísima que tenemos, ¿no? Porque como digo, tenemos que romper con nosotros mismos, romper con esos esquemas que tenemos y renovarnos y aprender junto con ellos, con nuestros estudiantes, a ser competentes. O sea, ese conocimiento, aplicarlo para resolver una problemática concreta. Muchas gracias, señorita directora. El profesor Carlos estaba levantando la mano, me parece. Profesor Carlos. No, solamente era se iba estancada la diapositiva de la editora, no sé si eso pasando a diapositivas, ¿no? Sí, porque no se ha visualizado. Sí. Esa dificultad del MIT, Sí. ¿no? No sé, varias veces están ponencias que es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué hace de ilusión, no? Porque siempre se planta la diapositiva y no se ve de esa manera. Me parece que la profesora ha hecho una ventana, ¿no? Siempre se estila poner en toda la pantalla. A ver, toda la En la parte de pantalla. arriba dice toda la pantalla. Pero si yo pongo compartir toda la pantalla, estoy compartiendo Completo. nada más, estoy compartiendo esto, lo que estamos acá. No, y usted se dirige a su PowerPoint. Dirígese a su PowerPoint. A ver, me voy a dirigir a mi PowerPoint, que lo encuentre, a ver. Para aprender, pues para aprender. Abajo está, profesora, abajo está. Después de la manito, debajo de la manito, por ahí. Ya, acá estoy en mi PowerPoint. Ya. No, ¿le ha dado en compartir toda la pantalla? Le he dado compartir. Si pongo toda tu pantalla, solo veo el Meet. No, yo le doy siempre compartir toda la pantalla y me dirijo a mi PowerPoint, a mi Word, a mi Excel que tengo ahí y se abre. A ver, vamos a ver. Ahí, a ver. ¿Ya? Ahora dirígese, ahí está. Ahí ¿Ya está. lo ven? Ah, Sí, ya. Ahí se cambia. Ahí se va cambiando. Sí, está ordenado. Ya. Sí. Bien, profesora. A ver, ya se aprendió una cosa. Bien, profesora, muy bien. Bueno. Muy bien, profesora. Agradecemos a la señorita directora por su exposición. Muchas gracias, profesora Silvana.
Ahora damos pase a la profesora Margot en la siguiente exposición. Gracias. Yo estoy invitando al profesor Victoriano que nos va a orientar y apoyar una introducción a lo que es evaluación formativa, qué norma lo está sustentando para llevar dentro de la experiencia de aprendizaje. Le damos entonces pase al profesor Victoriano para que nos pueda dar la introducción sobre evaluación formativa. Bienvenido, profesor Victoriano. Muy bienvenido. Gracias. Me avisan si se ve. A ver, comparte pantalla, profesor. Todavía no se ve. No se ve. El internet está lento, creo. Nada. No, todavía, profesor, no se observa. Ya, ahora sí, profesor Victoriano. Ay, sí, ahora sí. Sí se ve. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve Bienvenido. la diapositiva? Sí, está bien, sí. Claro, Pero, sí. bienvenido. Bien. Escuchemos con colegas. Muy bien, colegas. En esta oportunidad me dijeron para hablar sobre evaluación formativa. Para hablar de evaluación formativa, lo primero que tenemos que nosotros es tener en cuenta qué quiero evaluar. ¿Para qué quiero evaluar? Son dos preguntas claves que yo debo hacerme. ¿Qué quiero evaluar? ¿Y para qué quiero evaluar? ¿No? Por ejemplo, antes decíamos, vamos a evaluar para ver cuántas buenas tienes y cuántas malas tienes. Voy a evaluar para enviar a mis alumnos a recuperación. No, pero mis alumnos sí deben ir a recuperación porque todo el año no han hecho nada. ¿No? Lo común que siempre decimos nosotros. Pero si nosotros hablamos de evaluación formativa, y que está basada en el currículo nacional de educación básica regular, ¿no? El enfoque formativo, evaluación, es un proceso sistemático que recoge información y valora información relevante sobre el desarrollo y logro de las competencias de los estudiantes para tomar decisiones oportunas. Entonces, la evaluación formativa no es otra cosa que hacer un seguimiento del avance del estudiante a través de los diferentes documentos, de las diferentes evidencias que el alumno presenta. ¿Y cuál es su finalidad? La finalidad es de dar la retroalimentación al estudiante, ¿no? Ver dónde está fallando para poder ayudarlo a mejorar sus dificultades. ¿Qué busca? Valorar el desempeño de los estudiantes, resolver situaciones retadoras. Yo me recuerdo antes, ¿no? Y era muy válido y era excelente cuando uno de nosotros tenía una práctica con 20 multiplicaciones, 5 sumas, 5 divisiones, operaciones combinadas, y le dábamos al alumno, ¿no? Y era bien difícil para que el alumno lo desarrolle. Las más fáciles nosotros lo desarrollábamos en clases, y las más difíciles le dábamos al alumno que lo desarrolle en casa. Y decíamos, pero tienes que hacerlo, si no lo haces, pues, estás jalado. No, hoy en día ya eso ya no es, ¿no? Ahora tenemos que darle situaciones retadoras, pero situaciones retadoras con el logro de su competencia, con el desarrollo de su competencia.
Identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias. Miren, el año pasado y este año específicamente, nos dieron en el mes de marzo 2 semanas para nosotros poder identificar las necesidades que tienen nuestros estudiantes. 2 semanas. Años anteriores solamente utilizábamos la prueba de entrada. Con la prueba de entrada ya deducíamos en qué nivel está mi estudiante. Qué engaño que nos hacíamos, ¿no? Bueno, porque así nos habían formado, porque así nos decían que debe ser. Pero ahora ya no. Ahora debemos nosotros de usar diferentes estrategias, diferentes desarrollo de actividades para identificar cómo está mi estudiante. Y a partir de eso, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades. Como dijo la directora, ¿no? La competencia pues, es el conjunto de capacidades que pone en juego el estudiante para lograr una competencia. ¿Qué evalúa? ¿Qué evalúa la evaluación formativa? La evaluación formativa no evalúa, colegas, una clase. No evalúa una práctica. A ver, mi alumno el día de hoy me ha enviado una evidencia de la clase del día de hoy. Y yo lo devuelvo al alumno y lo digo, te sacaste A. ¿No? Otros ya más radicales, ¿no? Decimos, no, tu trabajo está mal hecho. Vuélvelo a hacer. Eso no es la evaluación formativa que hoy en día debemos saber. La evaluación formativa evalúa las competencias. Y para evaluar las competencias debemos tomar como referencia los estándares de aprendizaje. En los estándares de aprendizaje nos indican que debemos lograr al término de un ciclo. ¿Sí? De la educación básica regular. Procesos de la evaluación. Tenemos el primer momento, la planificación de la evaluación. Nosotros debemos organizar a través de los criterios de evaluación qué quiero que logren mis estudiantes de esta competencia. Puesto que no lo vamos a lograr toda la competencia en un bimestre, en un trimestre, ¿no? Vamos a ir jerarquizando y diversificando de qué manera nosotros vamos a ir logrando nuestra competencia. Segundo momento, la evaluación durante el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje a través de nuestras actividades de aprendizaje. En este momento nosotros vamos a ir haciendo el seguimiento y vamos a ir retroalimentando a todas las dificultades que están demostrando nuestros estudiantes. Y el tercer momento, la evaluación al término de un periodo. De todos mis apuntes, de todos mis criterios, de todos, yo al final del bimestre o del trimestre, yo ya tengo una idea, yo ya tengo consolidado, conozco hasta qué parte mi estudiante ha logrado en el desarrollo de la competencia. Por lo tanto, ahí yo puedo decir, mi estudiante tiene A, mi estudiante tiene B, o mi estudiante tiene C. Pero no tomamos esos calificativos como mi alumno está jalado, mi alumno está... No, sino C, mi alumno está en inicio, todavía tiene muchas dificultades, que el cual yo como docente debo ir reforzando para que mi alumno supere.
tengo B, porque mi alumno está en proceso, ¿no? ¿Qué me falta todavía para que ese alumno llegue a lograr la competencia? Y la A, cuando el estudiante ha logrado todo lo planificado durante ese bimestre y a fin de año ha logrado la competencia. ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa al estudiante? Se evalúa para que ellos con el tiempo se vuelvan autónomos. Hay que buscar la autonomía del estudiante. Y ahí viene la retroalimentación, recuerden, ¿no? Elemental, reflexiva, descriptiva. Entonces, mediante eso voy a ir logrando yo que mi estudiante sea autónomo. Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos. El alumno Luisito no desarrolló bien el tema, no desarrolló bien lo que el profesor quería. Y si a mí me dicen, Luisito, ¿tú de qué otra forma puedes hacerlo? ¿Qué otro camino podrías utilizar para desarrollar este? Yo me siento que tengo la oportunidad de superarme, ¿no? Pero si me dicen, tu trabajo está mal, no lo puedes, y ya, no hay otra, ya no te voy a volver a revisar, todavía lo decimos. No estamos aumentando la confianza. El docente debe atender a la diversidad de aprendizaje de los estudiantes. 30 estudiantes, 30 situaciones diferentes de aprendizaje. Y lo que ya les decía, ¿no? Retroalimentar permanentemente. Hoy en día, nosotros estamos evaluando, de acuerdo a la resolución viceministerial, la 094. Derogaron todas las normas anteriores. Y miren, la 094 también da esto de que poco a poco se va a ir quitando lo vejicimal a lo literal, ¿no? Y este año ya solamente nos queda quinto año de secundaria, porque cuarto año de secundaria ya es literal. Entonces, ahí por ejemplo, en el numeral A del artículo, me olvidé de copiar el artículo, me disculparán, dice, la evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y por lo tanto contribuye a su bienestar, reforzando su autonomía. En esta situación actual, el docente debe darle particular importancia a promover al estudiante el desarrollo y consolidación de una imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus posibilidades. Yo recuerdo años anteriores, ¿no? Cuando recién empecé a ser subdirector, por los años 70, cuando el profesor decía, ¿no? Profesora, mire, pero el alumnito no lo atiende, al momento del monitoreo, al alumnito lo ha dejado rezagado, tiene que también trabajar con él. Profesor, ese alumnito va a repetir. Y todavía estábamos en el mes de abril, en el mes de mayo, ¿no? Entonces, hoy en día no es así. Hoy en día nosotros tenemos que alentar al estudiante. Tenemos que levantar su autoestima. Por eso es que mucho está dando énfasis a lo socioemocional de los estudiantes, ¿no? La determinación del nivel de logro de las competencias se realiza en base a evidencias de aprendizaje relevantes. Profesor, tengo tantas evidencias de mis alumnos, ¿lo puedo eliminar? Hoy que estamos de manera virtual, si ya lo evaluaste, si ya retroalimentaste, si ya sacaste tus descripciones literales, tus reflexiones literales,
ya elimínalo. Ya no te van a servir. Porque ya, ¿para qué me sirve? Para retroalimentar. ¿Para qué me sirve? Para sacar en qué nivel de avance a la competencia tiene mi estudiante. Ya hice eso, elimino. Ya no tengo por qué guardar más. La reflexión es un proceso clave para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Estudiantes reflexivos, críticos. Es muy importante en la evaluación formativa que el estudiante conozca de qué manera va a ser evaluado. No como el examen de nombramiento de esta vez, ¿no? Disculpen la comparación. Lo han tenido bajo 40 llaves y sin embargo salió por ahí y hoy están en problemas del que ya se vendió los exámenes. Eso era antes. Ellos nos proponen en el currículo nacional otra cosa, pero vienen haciendo lo contrario. Aquí en la evaluación formativa, el alumno debe conocer con qué criterios va a ser evaluado. Debe estar preparado a la evaluación. Él tiene que conocer, por ejemplo, mucho se usa de las rúbricas, las rúbricas de evaluación, donde el niño ya conoce, a ver, si logro hasta acá, voy a tener esto de apreciación de mi docente. No de nota, sino de apreciación, ¿no? Apreciación. Él va a saber hasta dónde estoy avanzando, hasta dónde estoy yo logrando para poder retroalimentarme posteriormente. Entonces en este último año, desde 2020, ¿no? Nosotros nos estamos rigiendo por 0.94. No hay otra norma de evaluación. No hay otra norma de evaluación. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Sino que ya por motivos de pandemia, ya los especialistas, las UGELs, ellos ya han decidido tomar parte de la 0.94, ¿no? Donde nos proponen que todos los alumnos sean promovidos. Eso no está normado legalmente, pero sino que ya mediante decretos supremos, resoluciones viceministeriales, ellos están adecuando por la circunstancia, por el motivo en que nos encontramos, ¿no? Pero si el próximo año regresar nuevamente, nosotros ya algo presencial, Dios lo quiera, tendremos que ya utilizar estrictamente la 0.94. Entonces, colegas, yo les invoco a que utilicemos la evaluación formativa, pero con su fin que tiene la evaluación formativa, de orientar, de retroalimentar, de promover el logro de la competencia de nuestros estudiantes. Muchas gracias, bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias, profesor, por sus aportes y también aclarar, ¿no? De repente todos los colegas ya tienen las nociones, sino que a veces ponerlo en la práctica, como decía la señorita directora, deshacernos de esto es un poco difícil porque no estamos formados de otra manera, ¿no? Pero es retomar y qué más que nos dice acá también tener que tener en cuenta, ¿no? Que estamos dentro de un momento de pandemia, pero eso no significa no dejar de usar este instrumento, ¿no? Estos principios pedagógicos que tenemos, que nos van a ayudar, estos principios nos van a ayudar a implementar nuestra aula virtual, ¿no? Eso es lo que no solamente transcribir o copiar o pegar en nuestra aula virtual, sino que también estos principios pedagógicos nos van a ayudar a implementar, ¿no? Para que esta aula de carácter pedagógico lo va a hacer el docente, ¿no? El docente, porque él va a relacionar estos principios pedagógicos para que pueda hacer la creación de su
de su aula. Muy bien, Sí, profesora, antes de empezar Viviana. la profesora Margot, disculpe, agradecemos al profesor Vitoriano por su aporte, muy interesante profesor, agradecemos a nombre de AIP, también a nuestra directora, ahora seguimos con la exposición, damos pase a la profesora Margot, que va a continuar con la exposición. Adelante, profesora Margot. Lo que el profesor, gracias, lo que el profesor Victoriano ya ha mencionado, ¿no? Y que lo que Rebeca Anibojovic nos dice, la Argentina, ¿no? Que debemos tener este ciclo de evaluación siempre presente, ¿no? Esas 3 preguntas orientadoras que nos van a llevar a hacer la evaluación formativa, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Acá, como nos dice el círculo, es ahí donde vamos a compartir las metas de aprendizaje, vamos a clarificar los criterios de evaluación, vamos a compartir, como dijo el profesor, estos criterios de evaluación, ¿no? Las rúbricas, la lista de cotejos, vamos a compartir con nuestros alumnos para que lo conozcan, para poder de repente parafrasearlas, comprendiendo, y de esa forma el alumno sepa cómo va a ser evaluado, ¿no? Y también para saber dónde estamos, tenemos estas 3 acciones que tenemos que tomarlas en cuenta, ¿no? Que es una de ellas, que es cómo vamos a recolectar nuestras evidencias, vamos a interpretarla, ¿no? Y también vamos a identificar esta brecha de aprendizaje, ¿no? Ajustar de repente la enseñanza de la necesidad de los estudiantes para interpretar las evidencias y nos sea más fácil identificar esta zona de desarrollo próximo que tiene el estudiante, ¿no? Mediante los criterios de evaluación que tiene y donde él va a aprender algo nuevo, el estudiante, un nuevo aprendizaje que va a tener. Y la última pregunta, que es ¿cómo seguimos avanzando, ¿no? Acá dice ¿cómo vamos a seguir avanzando? Se va a ajustar esta nueva enseñanza, ¿no? ¿Cómo vamos a ajustar esta nueva enseñanza? ¿Cómo vamos a ir avanzando? Donde ahí se va a tomar acciones necesarias para que los estudiantes logren la meta, ¿no? Puedan lograr la meta donde el docente va a realizar 2 acciones importantes, ¿no? A ajustar la enseñanza y tomar acciones del análisis de las evidencias, ¿no? Y por eso acá como tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje sea autónomo, ¿no? Mediante también la autoevaluación, donde va a ajustar, digamos así, su aprendizaje del estudiante. Entre pares también, ¿no? La evaluación entre pares, que también son una forma de retroalimentar muy efectiva que tienen los estudiantes, entonces llegar a ello y poder cerrar esa brecha, ¿no? Poder cerrar esa brecha de ese nuevo aprendizaje que el alumno ha logrado mediante las metas y sus propósitos y los criterios de evaluación que él ha conocido para poder lograr esas metas, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? Y ahora como docentes nosotros nos toca, ¿qué nos toca? Reflexionar, ¿no? Y cómo nosotros vamos a reflexionar para hacer el uso de esta evaluación formativa, ¿no? Acá nos menciona dentro del marco del buen desempeño docente, nos dice, y en el dominio 2 nos menciona, ¿no? Que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, y acá nos menciona en este dominio que está dentro de la competencia 5, ¿no? Ahí nos dice que se evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales, por supuesto, ¿no? De cada vez, como el proceso, 30 estudiantes tengo y tengo que reflexionar esas evidencias que los estudiantes nos envían, ¿no? De acuerdo a su contexto cultural que cada alumno tiene, su realidad, donde se desarrolla ese reto, ese propósito que tiene el alumno en su experiencia, en la experiencia de aprendizaje. Y esto está basado, pues, en también cómo vamos a ir evaluando. Tenemos en cuenta acá las rúbricas, ¿no? Que generalmente se usa para el desempeño del docente, y ahí lo podemos ver y llegar, ¿no? A este punto mayor, al nivel 4, que todos aspiramos, ¿no? Llegar a este nivel 4 ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, que al menos en una ocasión da retroalimentación por descubrimiento o reflexión. No solamente retroalimentar y tener, digamos así, esa evidencia, sino también hay que devolver esa retroalimentación al estudiante para que él
conozca, ¿no? De repente las fallas que ha tenido y tomar otras estrategias para que pueda lograr su meta el estudiante de acuerdo a los criterios de evaluación de esas actividades, ¿no? Y lo que acá en la retroalimentación por descubrimiento es muy importante hacer, hacer preguntas, ¿no? Y que estas preguntas o actuaciones, su comprensión sobre la retroalimentación brinda por el docente. De no ser así, acá como vemos un sinfín de preguntas. Acá hay un ejemplo, ¿no? Que dialogan, ¿no? Acá la maestra con el estudiante, ¿no? Donde dice que el agua hierve a 50 grados, ¿no? Entonces, y el niño dice, ¿por qué crees que es así? Le pregunta a su maestra, y dice, ¿pero por qué? Porque 20, dice, 20 más 30 me da 50, porque lo habían vaciado en un solo recipiente, ¿no? Ellos tenían dos recipientes, uno con 30 y el otro con 20, sino que uno era el agua tibia y el otro agua estaba bien caliente. Entonces lo unen, y es por eso que el niño dice, ¿no? Que había 50 grados, tenía el agua donde lo habían unido en un solo recipiente. Y ahí empieza un diálogo tan directo, ¿no? Tan vivencial entre el docente y el alumno, donde ahí podemos también evidenciar cómo va a ir avanzando, cómo va a ir alcanzando las metas que tiene el estudiante mediante la evaluación formativa, ¿no? Es un diálogo más directo que tiene el estudiante con su docente. Bien, entonces, como ya más o menos se nos ha recordado, porque ya lo tenemos esos conceptos, ¿no? Ya nos hemos recordado de que la evaluación formativa y también sobre el enfoque por competencias, entonces vamos a ver qué tipo de planificación curricular se hace posible el aprendizaje por competencias y una evaluación formativa, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Mediante qué podemos hacerlo, no? Entonces acá viene, hay una competencia que creo que se toma en cuenta, ¿no? Que es gestionar el aprendizaje autónomo, ¿no? Esta competencia que enmarca tanto las competencias y la evaluación formativa también para poder el alumno lograr sus metas, ¿no? Y mediante ella tenemos la experiencia de aprendizaje, que todos los docentes ya lo conocen, lo vivencian cada día, en sus planificaciones que hacen colegiadas, ¿no? Con sus colegas de grado, y esta experiencia viene a dar mediante los enfoques pedagógicos vigentes, ¿no? En la estructura misma de la ERA, ¿no? De la experiencia de aprendizaje. Sabemos que esta experiencia de aprendizaje está mediante esta situación, mediante un reto, ¿no? Un reto, un propósito, un reto que tiene, que va a llevar propósitos, y estos propósitos van a relacionarse con competencias y también con los enfoques transversales, ¿no? que tienen las competencias. Y dentro de estos propósitos van a tener criterios de evaluación, ¿no? Donde el alumno lo va a conocer antes de, digamos así, de desarrollar una experiencia. Es igual cuando nosotros hacemos un curso, ahorita estamos haciendo de repente virtualmente cursos y nos dejan trabajo, entonces primero lo que nos explica nuestro docente, nuestro tutor, la tarea, luego nos comparte, ¿no? La rúbrica, ¿no? Y leemos los puntos, el contenido de esta rúbrica para poder lograr sacarnos buena nota en este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Es igual, ¿no? Acá con los niños podemos compartir esta rúbrica, esta lista de cotejo, y podemos conversar, ¿no? Con ellos, dialogar, socializar esa rúbrica, ¿no? Y la secuencia que ustedes ya conocen también, ¿no? Que vivencian cada día, la secuencia de las actividades sugeridas mediante llegar al logro de un producto, ¿no? Las producciones o actuaciones, actitudes o habilidades o valores que también los alumnos demuestran en la experiencia de aprendizaje, ¿no? Ahora vamos a ver, a conocer más que todo, ¿no? Porque aunque ustedes ya, como le digo, lo vivencian, ustedes cada día y están mucho más experitos que yo, porque ya casi no lo utilizo. Entonces, donde van a ver es analizar una experiencia de aprendizaje, ¿no? Como ustedes mismos, esta experiencia de aprendizaje lo encuentren, Aprendo en Casa, ¿no? En la web de Aprendo en Casa, que ustedes diariamente o semanalmente ingresan para que puedan visualizar todo eso, ¿no? Y donde ustedes pueden ver es la guía, ¿no? Que encuentran, la guía del docente, ¿no? En la web,
que ustedes usan diariamente, y que esta web, esta guía nos va a direccionar a esta situación, a esta experiencia de aprendizaje, donde vamos a ver el propósito, los criterios, las secuencias, como les decía, las producciones o el producto que llegamos con esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Esto es lo primero que no he estado entrando en la página de Perú Educa, y de Aprende en Casa, discúlpenme, y he estado interesante, ha cambiado bastante para cuando yo lo recuerdo, ha cambiado bastante, nos da bastante materiales ya para poder hacer la planificación, porque ya tenemos desde la planificación, ¿no? Desde la planificación ya tenemos una guía acá del docente que nos va a ayudar a visualizar todo lo que vamos a trabajar durante todas las semanas, ¿no? Durante todo el año, porque acá están todas las experiencias, ¿no? Y con esto ahora vamos a, digamos así, vamos a hacer nuestra aula virtual, ¿no? Vamos a hacer nuestra aula virtual teniendo en cuenta esta experiencia de aprendizaje. Ya no de un tema, digamos, aislado, solo, sino que vamos a hacer nuestra aula virtual tomando en cuenta nuestra planificación, ¿no? De la web de Aprendo en Casa, tomando en cuenta acá cómo están ustedes en la experiencia 10 en esta semana, que es desde el 15 de este mes empezado hasta el 10 de diciembre, creo que termina más o menos. Y acá ustedes ya lo conocen, están en primaria, lo que tiene es, ¿no? Lo que en primaria todas las áreas están integradas, ¿no? Dentro de la guía, y que podemos ver que se integran comunicación con personal o comunicación con ciencia, se integran generalmente las áreas, ¿no? Porque tienen relación con las competencias. Y acá también tenemos la guía de lo que más vamos a usar para poder implementar nuestra aula virtual en Classroom. Vamos a usar esta guía, ¿no? Esta guía la vamos a usar para que ella nos va a encaminar para poder hacer los títulos de nuestras actividades, de nuestros temas, y también ver qué tipo de instrumentos podemos utilizar, ¿no? Ya esto es las guías, y acá ustedes ya conocen esta parte de acá, donde está todas las guías, ¿no? Que nos va a ayudar a construir a nuestra aula virtual, ¿no? Y acá había entrado a esto, a exploramos, interesante, porque hay una infografía que nos conduce a cómo vamos a ir la presentación de la experiencia propiamente dicha, ¿no? Ya acá ya nos está guiando ya cómo lo vamos a realizar, ¿no? Acá está nuestra infografía, y este es de primer grado que he abierto, y nos está guiando, ya nos está dando el reto, ¿no? Que este reto lo podemos conversar con nuestros estudiantes, dialogarlo de repente en una reunión que tengamos, para poder hacer la planificación de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Al contexto donde los chicos viven, digamos así, poder alcanzar las metas, ¿no? Tomando en cuenta la evaluación formativa y el enfoque de competencias. También ya nos da las actividades, ¿no? Ya nos está dando las actividades también que se van a ir desarrollando. Todo esto lo vamos a utilizar, estos instrumentos vamos a utilizar para poder implementar nuestra aula virtual en Classroom, ¿no? En estos días, por lo que hoy día estamos tratando generalmente y recordando los principios pedagógicos que tenemos de tomar en cuenta, ¿no? Que son importantes y que no tenemos que dejarlos de lado, porque esto nos va a conllevar a poder alcanzar las metas y poder cerrar esta brecha, ¿no? Esta brecha de aprendizaje que tienen los alumnos con la retroalimentación, ¿no? Mediante la retroalimentación vamos a ir cerrando esas brechas de aprendizaje que nuestros alumnos van a ir alcanzando con sus nuevos aprendizajes que van a tener, ¿no? También podemos ver, ¿no? De que eso, bueno, es ante todo lo que ahorita estamos analizando, y ustedes ya lo conocen. Acá viene que van a aprender el producto, ¿no? Y nos da ideas de cuáles van a ser el producto en nuestras experiencias de aprendizaje cómo lo vamos a ir desarrollando y construyendo. Muchas gracias. Eso es todo cuanto he podido yo visualizar lo que es el análisis de más que todo, qué contiene, ¿no? ¿Qué contiene una experiencia de aprendizaje de primaria? Que lo vamos a dar uso en esta semana para poder ir construyendo nuestra aula virtual. Gracias.
Muy bien, gracias profesora Margot. Ahora damos paso al profesor Román con el siguiente tema. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesora Liliana. Tiene mucha razón los expositores que me han antecedido, y esta semana nos sirve pues de mucha reflexión para nosotros, conocer y ver si en realidad estamos trabajando de esa manera, si en realidad estamos evaluando de esa manera como nos mandan a evaluar por competencias. Eso hay que tener en cuenta, colegas. Esa es la reflexión de esta videoconferencia el día de hoy. Y vamos a continuar analizando también, así de inmediato, porque ustedes ya lo conocen, lo que es una experiencia de aprendizaje en secundaria. Ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, vamos a ver una experiencia de aprendizaje de primero y segundo grado en el ciclo 6. Esta es la guía. Igual, de la misma manera que llegamos en primaria, también llegamos a la guía en secundaria también. Aquí yo lo tengo, la guía ya. No se ve. No se ve, profesor, comparte su pantalla. Ya. Ahora sí, profesor. Aquí tengo yo la guía descargada de secundaria, y también es casi parecida a la guía de primaria, ¿no? Tenemos ahí el título, las fechas, el periodo, y esto, colega, usted ya lo conoce más, pero acá lo importante es enfocarnos acá, miren, en cuántas áreas están intervienen en esta experiencia de aprendizaje. Miren, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, comunicación, matemática, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Por aquí vamos dándonos cuenta, ¿ya? Sigamos con el planteamiento de situaciones, de la guía que ustedes ya la conocen. Tenemos las conferencias transversales. Por aquí tenemos, miren, la secuencia de actividades sugeridas. Y están acá todas las actividades, y están las actividades ya con las áreas a quienes les pertenecen. Por ejemplo, la actividad 1 le pertenece a TPCC, la actividad 2 a comunicación, la actividad 3 a matemáticas, nuevamente la actividad 4 a DPCC, la actividad 5 a ciencias sociales, y así. Miren cómo se está trabajando, en estas experiencias integradas con 6 áreas. Y por aquí es que desde aquí es que lo vamos a enfocar cuando vamos a crear nuestra aula virtual en Classroom. ¿Ya? Ahora mismo vamos a entrar al Classroom. Ustedes ya tendrán abierto su correo de Aprendo en Casa. Y vamos ya a configurar nuestro Classroom de manera articulada con las experiencias de aprendizaje. Y como siempre nos vamos aquí a la parrilla, aplicaciones de Google, y encontramos el Classroom. Le damos clic en Classroom. Esperamos que se abra. Y seguramente ustedes también ya han creado aquí sus aulas virtuales. Estas son mis aulas virtuales que yo creé, y algunas que yo me uní también. Diferente el icono, miren acá, cuando uno se une, y diferente el icono aquí con la flechita cuando uno lo crea, el aula virtual. ¿Ya? Vamos a crear un aula virtual
pero ya enfocándolo a una experiencia de aprendizaje. ¿Cómo es que nos proponen crear un aula virtual desde la experiencia de aprendizaje? Y yo siempre voy a trabajar con la guía. Siempre voy a trabajar con la guía. Aquí yo tengo la guía. Y en la guía está el título de la experiencia de aprendizaje, por ejemplo. Esta es una experiencia de aprendizaje número 1. Estoy trabajando con la experiencia de aprendizaje 1. Entonces yo acá en el nombre de la clase le pondré experiencia de aprendizaje número 1. Y estoy trabajando con primero y segundo. Con primero y segundo, ¿ya? Con primero y segundo. En sección, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner el título de la experiencia de aprendizaje. Y aquí lo tenemos. Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Te lo copio y lo pego acá en sección. El título de la experiencia de aprendizaje. Aquí en asignatura y en sala no es necesario poner nada, como ya les repito, esto no se muestra, no sale. Y de esta manera yo estoy creando mi aula virtual en Classroom con la experiencia de aprendizaje. Estoy trabajando con la experiencia de aprendizaje número 1. Y el título estoy colocándolo aquí. Estoy sacando de la guía de aprendizaje. Que ustedes ya lo trabajan, ustedes ya los conocen. Se está creando el aula. Y lo interesante de esto, miren, aquí ya tengo ya la experiencia de aprendizaje número 1, primero y segundo. Y acá está el título, promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Vamos a seguir implementando esta aula y nos vamos a configuración. Aquí en el engranaje, le damos clic en el engranaje como siempre para configurar nuestra aula virtual. Aquí en detalles de la clase no lo vamos a mover. Por aquí hay una explicación muy importante en el código de invitación. El código de invitación aquí está activado. Es decir, que nuestros estudiantes van a ver el código de invitación. O vamos nosotros a poder copiar y pegar e invitar a través del WhatsApp tal vez, nuestro código de invitación a los estudiantes. Y aquí lo tenemos activado. Podemos desactivarlo, podemos restablecerlo. Esto vamos a verlo ya un poquito más adelante cuando ingresemos también a los demás docentes, ¿ya? Aquí se muestra, es visible nuestro código. Como ya les decía la semana pasada, se puede invitar a un estudiante por el vínculo de invitación, por el código de la clase y también por el correo electrónico. Ya, por el correo de Aprendo en Casa. Se envía un correo y también por ahí se invita. Aquí en novedades, como ya les dije la semana pasada también, en novedades es la carátula donde el profesor da la bienvenida a los alumnos. Por aquí vamos a configurar esta parte, porque dicen los alumnos pueden comentar y publicar en novedades. No hay que ponerlo así. Hay que ponerlos, quizás de repente con los alumnos solo puedan comentar. ¿Ya? Y si no quieren ni que comenten, le coloca solo los profesores pueden comentar o publicar. ¿Ya? Lo vamos a dejar acá en alumnos solo pueden comentar esta parte de novedades. Continuamos.
Y acá también, en administrar el vínculo del Meet. Esto otra parte tan importante también. O sea, cómo unirse tú a la videoconferencia. Aquí todavía no se genera el vínculo de invitación. Miren, generar el vínculo de invitación, nos dicen aquí. Todavía no generamos el vínculo de invitación. Lo vamos a generar, damos clic en generar el vínculo de invitación y recién se muestra el vínculo de invitación. Y también te da opciones acá de copiar para que tú lo envíes, de restablecer cuando quieres cambiar ese vínculo de invitación y de eliminar cuando ya no quieres que nadie ingrese con ese vínculo de invitación que tú has enviado. Ese es el caso que va a suceder cuando tenemos a 6 profesores, como es el caso que estamos trabajando con experiencias integradas, donde están las 6 áreas que yo les dije hace un momento. Entonces ahí vamos a ver cuando un profesor, por ejemplo, ingresa a las 8 de la mañana, el otro profesor ingresa a las 10, el otro profesor ingresa quizás a las 12, otro en la tarde. Entonces, ellos pueden restablecer o pueden eliminar este vínculo. Y pueden crear otro vínculo. Cuando yo voy a eliminar, miren, se elimina el vínculo. Eliminar y ya no hay vínculo ya. Entonces yo entro a las 10 de la mañana, me tocó clase de matemáticas para hacer la otra actividad. Entonces genero el vínculo y eso lo hago visible. Y cuando los alumnos van a entrar a esta aula que se ha creado, que lo ha creado un docente, y los demás se han integrado ahí, pero son como dueños también, y eso lo vamos a ver quizás la próxima clase, pero les voy a explicar un poco también, ¿ya? Lo que es calificaciones lo vamos a dejar ahí sin calificaciones, y todos los cambios que hacemos lo vamos a dar en guardar. Todos los cambios que hacemos le damos guardar. Ya está configurada nuestra aula virtual. Aquí está el vínculo del Meet, y está también nuestro código para enviar a nuestros alumnos. Ya saben que en novedades por aquí se coloca la bienvenida a los alumnos. Pero el trabajo está acá en trabajo en clase. Y aquí es donde nosotros, en el icono de crear, es donde nos vamos a los temas. Y los temas, cuando trabajamos con una experiencia de aprendizaje, y nos vamos nuevamente a la guía, los temas, ¿cuáles van a ser? Nos vamos aquí. Los temas van a ser las actividades. Estos van a ser los temas, las actividades. ¿Ya? Vamos a copiar, por ejemplo, le doy copiar, me voy a mi aula y voy a crear los temas. ¿Por qué? Porque esta guía, esta experiencia de aprendizaje, el número 1 de primero y segundo, tiene 14 actividades. Miren ustedes, tiene 14 actividades. Y esas actividades están distribuidas en las 6 áreas que están ahí. 14 actividades. ¿Ya? Miren, ¿ah? Entonces, yo voy creando los temas. Copio acá y pego acá el tema. Y miren, ya se creó la actividad número 1. Comprendemos la problemática. ¿Y a quién le corresponde esta actividad número 1? ¿A quién le corresponde esta actividad número 1? Miren ustedes. Le corresponde al área de DPCC. Y así voy implementando el otro tema. Control C. Crear el otro tema. Y así miren. Y le copio V, control V. Y ya está. Y creo
todas las actividades acá, las 14 actividades que tiene esta experiencia de aprendizaje. Así voy a copiar todas las actividades, ¿ya? Y esto, por eso, esto es un trabajo colegiado, donde hay que ponerse de acuerdo al inicio de año, quizás, para el otro año ya, ver cómo lo vamos a trabajar, quiénes va a crear esta aula. ¿Por qué? Porque aquí van a estar, acá hay dos áreas ya. Hay dos áreas ya. O sea, hay dos profesores que ya van a integrar acá. ¿Cómo lo vamos a ingresar a los profesores? Acá en personas. Le damos en más, yo soy el dueño, por ejemplo, acá. Le damos en agregar. Y acá ponemos el correo del profesor. Por ejemplo, a la profesora Nadia. De comunicación lo ingreso, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Así, invitar. Y a la profesora Nadia le va a llegar eso, su correo. Está invitada ya. Y ella va a poder hacer los cambios ahí. Por ejemplo, en esta parte donde comprendemos la problemática, me parece que es de comunicación. A ver, ¿dónde está de comunicación? Por ejemplo, ¿sí? La actividad número 2 es comunicación. Miren. Yo le estoy dando ya el permiso a la profesora Nadia para que ella ya pueda implementar en esta aula virtual creada en Classroom, que pueda ya implementar ya ella su actividad. Y así a los demás profesores también. Y así a los demás profesores también. Esta es solamente una propuesta, colegas. Ya, esto es una propuesta que nos ofrece DITE, que se puede mejorar, que no es algo rígido, que tal vez la otra semana hay que estar atentos también al webinar, porque ya empieza la implementación de toda esta aula virtual, tanto en primaria como en secundaria. Casi en secundaria, en primaria no hay problema porque solamente hay un solo profesor. El problema es acá, que vamos a trabajar en forma integrada las experiencias, porque hay 6 áreas, por ejemplo, acá, en esta experiencia de aprendizaje. ¿Y cómo vamos a trabajar? Eso tendríamos que al inicio de año ponernos de acuerdo, vamos a ver qué estrategias tomar, cómo vamos a implementar, quién lo va a implementar, o sea, quién solamente va a ingresar las actividades, ¿no? Porque el que va a implementar es el mismo docente, ¿no? De su área. Y él va a tener todos los permisos igual. Es una propuesta, solamente es una propuesta lo que nos están dando para nosotros los docentes tener en cuenta para el otro año. Y por eso, no sé, dejo esto ya ahí, porque en la otra semana vamos a continuar. Y no sé si de repente hay una pregunta que se hace el profesor Victoriano para que ver o el subdirector de secundaria, ir ya viendo quizás, ¿no? O los profesores, cómo se va a trabajar esto en realidad el otro año. No sé, colegas, si hubiera una pregunta, quizás un comentario. Sí, ya comentaron. Sí, bueno, profesor. No hay dificultades, colegas, simplemente el tutor de aula organiza el machote, la matriz, y cada colega lo hace ingresar y se encamina. O sea, en cuanto a lo que es plataforma, eso no es una dificultad, que tenemos experiencia, ¿no? O sea, simplemente el tutor implementa, apertura, lo demás lo que hacemos es, nos limitamos a la actividad que nos corresponde, ¿no? Se puede caminar así. Yo creo que con la presencialidad o no presencialidad se debe implementar, porque no podemos dejar pasar en alto esto. Siempre se puede incluir, particularmente considero de que en clase siempre nos hemos acostumbrado a las actividades, pero podemos grabar nuestra clase con un videíto, con algo, y se puede subir a YouTube, se puede subir al Drive, y podemos encaminarlo para que el alumno pueda refrescar, porque si un alumno faltó a clases, ¿cómo recupera esa sesión? Difícilmente. Si hay cuestiones, hay días fuerza que en clase debemos tenerlo, que incidimos,
y si no hacemos la evidencia de guardar la información que hoy el DNI gratuito se puede hacer. Así que yo creo que al margen de lo que pueden proponer, podemos nosotros aprovechar, ¿no? Y ser una institución líder en lo que es la implementación de la parte virtual, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, o sea, no hay ninguna prohibición porque es gratuito. Lo otro es querer no hacerlo, ¿no? Y si que un colega no lo hace, simplemente otro asume la batuta, porque somos, en una experiencia que somos 6 colegas, y somos 2 o 3, se encamina. Los demás colegas van a subir, van a asumirse. Y está comienza el temor, pero el manipular te ayuda a aprender. Si uno no se atreve a manipular, no aprende. Quien le habla en Zoom, me paseo mucho, porque me he atrevido a probar, a ensayar, ver video, bueno, hay que atreverse. Y eso también, colegas, hay que atreverse. Al margen de cumplir mi jornada laboral en la oficina de Chicago, acá de vacaciones, pero lo que deseamos continuar, podemos hacerlo, ¿no? Llega un momento en que de repente ustedes invitan al colegio presencial, guardia de distancia, y ahí nos capacitamos a lo que nos falta, y bienvenido sea. Lo que queremos asumirlo, lo vamos a continuar. Yo creo que hagamos de esta manera que Juan Valer, no solo con local nuevo que tenemos que tener, sea bonito, sino también que podamos aprovechar la tecnología, colegas, porque hay mucho que aprender. Y más, en la parte de matemáticas hay mucho que compartir, que puede fusionarse, ¿no? Que el estudiante le va a enriquecer bastante, ¿no? Esa es mi opinión. Bonitas palabras, profesor. Me da gusto escucharlo porque eso es lo que se quiere, ¿no? Ser positivo, seguir adelante con esto. Y como usted dice, esto es gratuito y hay que aprovecharlo. Y así sigamos en la presencialidad. Hay que seguir con esto, porque como usted tiene experiencia ya, creo que en particular esto lo aplican bastante, ¿no? Claro, y ¿por qué no nosotros que ahora ya no nos cuesta nada, ¿no? Porque siempre sufrimos, no, que nos va a costar, no nos cuesta nada, ¿no? Solamente el poder arriesgarnos, el poder decir sí se puede, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a lograr.